tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar la clase de diseño curricular, en el que abordaremos un tema muy importante como lo es el currículo como espacio decisional. Primero empezamos formulándonos una pregunta inicial. ¿Por qué será considerado el currículo como un espacio designado? Esta exposición de contenidos está dividida en dos partes. Primero, a contestar la pregunta del currículo, y segundo, el currículo como un espacio de decisión. Empecemos con algunas de las definiciones o concepciones acerca del currículo. Sabemos que existen definiciones tan amplias que dan lugar a concepciones más dinámicas y menos estructuradas, considerando que alguna de ellas nos explica mejor la forma del contenido o la definición que queremos utilizar. Consideramos este fragmento escogiendo dos definiciones acerca del currículo. Primero nos dice que el currículo es un conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos, criterios de evaluación de cada uno de los niveles, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo. Como segundo concepto tenemos que el concepto currículo también se puede entender como un proceso que va adquiriendo forma y significado a medida que sufre una serie de transformaciones y de redefiniciones acerca de la práctica educativa dentro de una determinada aula de clase. También tenemos que autores que nos contribuyen con estos conceptos, como lo es Villarreal, que en 1996 mencionó que el currículo también es considerado como un plan de programa o de estudio, que está basado principalmente en fundamentos y también organiza objetivos, contenidos, actividad de la enseñanza, aprendizaje de una forma secuencial y coordinada, por medio de la cual se orienta y da dirección al proceso educativo. También tiene la consecución de las metas. Tenemos que, en síntesis, el currículo es un instrumento que sirve para el análisis de las situaciones educativas. Es considerado como una herramienta útil para la toma de decisiones inteligentes inherentes a la planificación, puesta en marcha a la evaluación de la enseñanza. Una vez definido el término, vamos a proseguir a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es el currículo como un espacio decisional? Es un principio. Vamos a quedar con la definición de Zabalza en 1993, que nos dice que el currículo es el espacio decisional en el que la comunidad escolar a nivel de centro y del propio docente a nivel de aula articulan sus respectivos marcos de intervención. Es decir, que ambos actores intervienen en modificar y ajustar el currículo de acuerdo a las necesidades que tiene la institución o el propio aula de clase. Podemos concretar que el currículo da partida de metas que se quieren llegar a alcanzar, de habilidades, conocimientos y actitudes que se quiere trabajar en las etapas o ciclos escolares. De esta forma, coincidimos con Cole en 1987, con García en 1997 y otros autores que han aportado el concepto de currículo. Ellos nos mencionan que el concepto de currículo es el proyecto de actividades escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción de la responsabilidad del docente. Ejecutar esta forma, el currículo es considerado como un espacio decisivo porque a partir de su diseño y de su estructura va a ejecutar un plan, pero va a permitir lograr los objetivos o fines determinados a lo que se quiere lograr en un futuro, en el proceso educativo. Entonces, tenemos que tener en cuenta algunos puntos importantes, como el currículo sea de manera abierta y flexible. Es decir, que el docente pueda ajustar su currículo a las necesidades del aula propia y específica, que sea un diseño muy general
y muy amplio, con características particulares de cada centro en cuestión. Y en definitiva, que los alumnos, como parte fundamental de dichas decisiones, del currículo como espacio decisional, el sistema actual se caracteriza por una presencia mayoritaria de un currículo más flexible y abierto. También por una profunda reflexión y coherencia a la hora de la selección de los contenidos pertinentes, valorando las repercusiones que pueden tener el currículo con los resultados de la propia selección. Es decir, que de esta forma es necesario que el currículo sea de forma precisa y objetiva, para no desplazarse hacia otros contenidos que no van a aportar al desarrollo del currículo. Existen algunos componentes o elementos del currículo que conforman un conjunto de complementos que integran cualquier currículo educativo. En este caso vamos a hablar sobre los elementos del currículo. Vamos a explicar a continuación los componentes o elementos del currículo. Tenemos que estos responden a cuatro preguntas principales. Primero, ¿qué enseñar? La segunda pregunta que nos dice ¿cuándo enseñar? Y la tercera pregunta que dice ¿cómo enseñar? Por último tenemos a la que dice ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Respondiendo a la primera pregunta, quien señala enseñar objetivos y contenidos. Los objetivos responden a los logros que se quiere alcanzar en los estudiantes y los aprendizajes que se requieren en cada etapa por medio de los contenidos que estos pueden potenciar o desarrollar más. ¿Cuándo enseñar? Mediante una secuencia, orden, mediante una secuencia de objetivos y contenidos. Es decir, que exista un proceso o una secuencia en donde se quieran estos aprendizajes y se logren estos objetivos. También tomándose el tiempo o la etapa en que estos deberían ser aprendidos. Es decir, que observar qué es lo que el estudiante ha aprendido, a qué ha desarrollado durante cierto ciclo o etapa. ¿Cómo enseñar? Mediante estrategias metodológicas, recursos. Es decir, que se planifiquen actividades y recursos necesarios para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las preguntas es, ¿cómo y cuándo evaluar? Se evalúa mediante estrategias y procedimientos de evaluación. Es decir, que se debe observar si lo que ha sido planificado está de acuerdo al contexto educativo o a la realidad de los estudiantes. Si es que no está ajustado a la realidad, entonces se debería rediseñar el currículo para que se logre alcanzar los objetivos o las metas. Todos estos componentes nombrados con anterioridad son aplicados en la organización curricular. A partir de estas preguntas y de estos elementos se logra una mejor estructura y una mejor forma efectiva en un currículo educativo. Por lo tanto, si se realiza de acuerdo a esta estructura, se obtienen buenos resultados en la aplicación. En conclusión, el currículo es esencial al momento de educar. Es saber hacia qué dirección ir, qué elementos, métodos, herramientas utilizar para lograr los objetivos. Es fundamental tomar en cuenta que el currículo es de gran importancia porque a partir de su diseño se van a lograr objetivos o metas que se requieren alcanzar en el sistema educativo. Por ejemplo, se requieren adquirir los niveles de aprendizaje, es decir, que va desde los niveles más claros como es el macro, meso, micro, orientando hacia una mejor práctica educativa. El currículo, en consecuencia, está influido por la realidad del entorno y a la vez debe responder a las necesidades educativas. Por lo tanto, debe considerar sus objetivos,
vinculando con la sociedad y los estudiantes que queremos formar en el futuro. Por ejemplo, el perfil de egreso, tomando en cuenta aspectos esenciales para su desarrollo y para su aprendizaje. Por ende, esto le va a servir al estudiante para la formación profesional futura. Muchas gracias. Esta ha sido la clase del día de hoy. Espero me hayan podido entender un poco. Quisiera que investiguen un poco más de lo que es el currículo como diseño decisional. Y nos vemos el día de mañana. Gracias.